Universidad Ciencia de Panamá. Es decir, que un país con cierta potencialidad de cultivo, como es el nuestro, incluso para una muy modesta cifra del 5,75%, porque no estoy hablando del 10, estoy hablando del 5,75%, tendría que importar para vivir una gran cantidad. Y esto pues genera bastantes problemas. O sea, es cierto que a los biocarburantes, en mi opinión, sería una pequeña ayuda a completar una política de transporte que primara una vez más la proximidad, el consumo, mejora la eficiencia de los equipos. Hay que apretar las clavijas y ahí la Unión Europea debería estar haciendo. Por ejemplo, cuando les obligó a los fabricantes de automóviles a fabricar automóviles de 130 gramos por kilómetro de emisión, y el asunto de es que primero hicieron un acuerdo voluntario. Ya, el asunto es que no lo cumplieron los fabricantes, la que no lo van a hacer y la condición no se hace. Ese es el tipo de cosas que son exigibles, no lo veo. Ese tipo de cosas son cuando lo tienen que nosotros. Entonces, hagamos casi de cosas. Sí, gracias. ¿Hay una pregunta? Sí, perdón. Sí, la respuesta tiene que ser de 1 minuto y tomando 4 minutos a esta casa la cierran a las 21:30, Como tenemos un aperitivo que nos espera, pues muy corto que es. Yo quería comentar, vamos, transmitir una preocupación. El programa sabe que uno de sus objetivos de la Unión Europea, uno de sus objetivos era detectar barreras artificiales al ahorro energético, etcétera, etcétera. Ese programa yo creo que ha finalizado y primero no tengo ninguna noticia de sus resultados, pero además me temo que no ha conseguido nada, porque desde la mesa se está diciendo que vamos a tener mucho más gasto de energía, que eso es algo inevitable, como si fuera un hecho real, y por el que discrepo, porque creo que han avanzado extraordinariamente en los últimos 10-15 años los materiales aislantes. Creo que han avanzado extraordinariamente en los últimos 10-15 años los materiales aislantes. Creo que han avanzado extraordinariamente la eficiencia de los equipos energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que ha subido mucho la calidad de vida, cierto, pero también ha avanzado todo eso. Y sin embargo, no conozco todavía ningún programa que subvencione el aislamiento, por ejemplo. Cuando en Francia es un hecho común, y en España, que yo sepa, no hay nadie que esté subvencionando ese hecho, que es lo más sostenible que hay, el aislamiento, las máquinas paradas. Y en ese sentido, no sé, mi opinión es que los programas de la Unión Europea, o por lo menos los programas en los que se refiere al ahorro energético, están teniendo un enorme fracaso. O es eso, que están hechos así voluntariamente, que no lo sé. Yo lo veo, lo digo como observador interesado en estas materias. Y sí me gustaría, quiero apuntar una cosa, si tenéis influencia, me imagino que sí, en que sería bueno que la Unión Europea dedicara algún recurso a crear cultura energética en nuestra sociedad. Porque creo que hay ninguna cultura. O sea, los jóvenes ahora mismo saben de un ordenador de todo, los gigas, no sé qué, no sé cuánto, un lenguaje fantástico. Pero ninguno sabe cuántos kilovatios se necesita para calentar una casa. Por ejemplo. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, seré muy breve. La palabra SEI, la palabra británica, SEI, ya la palabra ahorro, el término británico, el término fue siempre un programa difícil de implementar, porque la eficiencia energética o el ahorro energético es de las cosas más difíciles. Me batí durante meses con mi propia dirección general para que sacáramos algo que en materia de eficiencia energética se pudiera decir. Todo lo que conseguimos sacar de aquel entonces, y sigue la estamos sacando, no saca mucho más, es el programa STAR, es decir, la identificación de los electrodomésticos de menos gasto, la promoción de los edificios digamos, más eficientes desde el punto de vista energético, pero poco más, porque de ahí a llevar todo aquello a términos vinculantes había un largo trecho que no podíamos recorrer una vez más, porque los propios gobiernos no lo aceptaron. Es decir, hay un programa de eficiencia energética en materia de construcción en
España. Yo quisiera verlo aplicado. Y yo quisiera verlo aplicado, o bien, de forma vinculante, usted a partir de ahora hace así, es difícil, aunque cueste algo más, que sabemos que costará algo más, no sé, se ahorra en energía muy rápidamente lo que se invierte en construcción de la instalación. O a partir de este momento no pasará usted la inspección técnica, es decir, la ITN, punto. Eso es la forma que pasa. Y aquí se podría hacer. El resto del gobierno no siempre tiene esa lista. Y hay todo un lobby, evidentemente, de la construcción, que no trae, yo lo quiero desde pero eso es medios años, hasta en que dicho Alexo habrá sido un trecho difícil y ese trecho se recorre siempre por una implementación nacional de las políticas energéticas, las políticas energéticas por aquí. Por eso he dicho en el principio, yo quería hablar de esto, si quería hablar pero no hablo. Creo que había la última, y la que quieren, durante el cóctel, las hacemos llegar a los ponentes. Sí, parece que las energías renovables no van a ser suficientes para dar abastecimiento a todos. ¿Qué va a pasar cuando las no renovables se agoten? Y otra pregunta es, ¿qué sucede con los países subdesarrollados que van a desarrollarse? Todo África, todo Asia, realmente todavía es más de la mitad de la población, si no me equivoco, no disfruta, no consume la energía como nosotros queremos hacerlo. ¿No les vamos a dejar desarrollarse o vamos a compartir, si hay tampoco? Yo entiendo por esta pregunta, eso es lo que nosotros en todas las intervenciones por ahí porque no solo es que no tengan tanto porcentaje, pero es que, por ejemplo, hay 2 millones de personas que carecen de electricidad. O sea, de 1.500 aproximadamente, unos 2.000 millones aproximadamente, quizás de la FAO carecen de electricidad. Entonces, claro, es que ni los servicios energéticos básicos. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla muy enfáticamente de competitividad, yo creo que estos valores hay que superiorarlos a nosotros. O sea, ¿por qué están? ¿Por producir más y más y más y más eficientemente o por atender las demandas de aquellos que queremos? Esto es una opción estrictamente política del técnico. Y a partir de ahí se orienta la vez que tomas opción por un camino por otro, se entiende por un tipo de estrategia o sea. Nosotros creemos que precisamente por eso es importante que los países desarrollados ahorren energía. Por ejemplo, se puede contestar con una cifra. Las estadísticas españolas son muy malas, ¿no? Cuando algún político se portara mal, yo diría que se estudiara las estadísticas contradictorias, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 2006, en este país, la economía creció un 4% y la demanda de energía primaria bajó en torno a un 0,7, yo digo, menos 0,7 y menos 1,3, la estadística. Luego, se puede crecer y consumir menos electricidad, menos energía. El dato España 2006. Podemos hablar un poquito más de este punto. Por ejemplo, algunas otras cosas, ¿por qué no se hacen ese tipo de cosas? Es decir, ¿por qué la Comisión impulsa que los gobiernos no fijen tarifas y no impulsa más ambiciosamente directiva de aislamiento? Decía Goebbels, la responsabilidad del gobierno español que no transpuso la directiva, es que la directiva no proceso, porque yo me lo diré. Es decir, la directiva de aislamiento, la directiva de eficiencia, la directiva no pone la obligación de establecer el aislamiento, no la obligación de utilizar la electricidad, no lo pone. Es para ambigua toda la directiva, la orden de eficiencia que deben hacer concreto. Son tan ambiguas, porque son resultados de equilibrio social, que es que en realidad no dicen nada. Y los gobiernos por eso no sienten obligados. Obligan a no tener obligados. Ese es el problema. Y esa es la crítica que nosotros venimos manteniendo en este tema. Por cierto, hablando del aislamiento. Esa es una de las cosas más útiles que hay. En España se ha aprobado el Código Técnico de Edificación en varias escalas. Primero se juntó a orden sanitaria en el 2006 y ahora en el 2007, que se han hecho muchas viviendas en el primer trimestre del año a eficiencia. Pero el nivel de eficiencia que existe en España, como previsto en la directiva comunitaria armonizada, es mucho menor que el que lleva vigente 4 años en Francia. Porque depende, como decía, de esos campos de acuerdo, ¿verdad? Depende del peso de las cargas. Pero como sería muchas más cosas comunitarias, muchas gracias a todos. Estuvimos